Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el día martes 31 de octubre, el día en el que estamos cerrando el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Pero recuerde, por favor, la lucha no queda aquí. La lucha es de todos los días, así que todavía hoy se puede hacer su mamografía con promoción. Y si no, tiene el resto del año. Pero por favor, recordemos en todo momento que prevenir es vivir. Este día vamos a estar hablando con nuestros invitados de una enfermedad que es muy interesante que todos conozcamos acerca de ella. Se llama la enfermedad de Crohn. Así que veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros panelistas. La enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico principalmente del tracto intestinal, aunque puede afectar cualquier parte del aparato digestivo desde la boca hasta el ano. Lo hace más comúnmente en la porción más baja del intestino delgado conocida como íleon o en el intestino grueso, específicamente en el colon y recto. Debido a que esta enfermedad puede afectar cualquier parte del intestino, los síntomas son muy distintos entre un paciente y otro. Los más comunes incluyen cólicos, dolor abdominal, diarrea, fiebre, pérdida de peso e hinchazón. Otros pueden incluir dolor anal o secreción, lesiones de la piel, abscesos rectales, fisuras y dolor de articulaciones. No todos los pacientes presentan todos estos signos y algunos no tienen ninguno de ellos. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero la mayoría de los pacientes son adultos jóvenes entre los 16 y los 40 años. ¿Quiere conocer más sobre la enfermedad de Crohn, su diagnóstico y tratamiento? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra nutricionista, la licenciada Paulina de Mesa. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo está? Muy bien, contenta de estar una vez más aquí educando a la población salvadoreña. Muchísimas gracias. Mire, qué guapísima Gracias. se ve con ese vestido azul. Gracias. Y le resalta mucho pues, el listón rosa, ¿cierto? Sí. Bueno, le damos también la bienvenida a nuestro gastroenterólogo amigo, el doctor Raimundo Sandoval. ¿Cómo le va, doctor Sandoval? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tenga buenas tardes. Muchísimas gracias a usted por aceptarla. Y quiero darle la bienvenida a nuestra doctora coloproctóloga amiga, la doctora Gladys Sáenz, que ha regresado luego de que tener a sus bebitas hermosas en casa. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Gracias, Elisa. Mil gracias nuevamente por la invitación. Vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Crohn hoy. Y pues quédense con nosotros que vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo están esas bebés? Muy bien, creciendo, saludables, bendito Dios. Estamos ¿Cuánto tienen ya? 3 meses. 3 meses. 3 meses, increíble. están mis gorditas. Bueno, felicidades. Gracias. De parte de todos nosotros. Gracias. Y muchas gracias por venir. Bueno, definamos, ya escuchamos un poquito en la cápsula, pero hablemos un poco más sobre la enfermedad de Crohn antes de pasar a que el doctor nos explique las causas. Realmente la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria. Dentro de las enfermedades inflamatorias puede ser la colitis ulcerativa y la colitis indeterminada. Pero hoy vamos a hablar de la enfermedad de Crohn. ¿Y qué es? Es una inflamación de todo el tracto digestivo, desde la boca hasta el ano, cosa que es muy diferente y es lo que se diferencia de las otras enfermedades que hablé anteriormente. Va a hablar el doctor posteriormente de las causas, que es multifactorial, pero esta enfermedad se caracteriza por presentar periodos de remisión y periodos de actividad. Entonces, realmente esta enfermedad inflamatoria puede afectar tanto a hombres como a mujeres y, como le decía la cápsula, afecta a las personas que se encuentran entre los 15 y los 35 años. Generalmente el diagnóstico se hace por los 30 años. Lo más 15 a frecuente. 35 años. ¿Existe algún factor de riesgo importante aparte de la edad? Sí, y es lo que vamos a hablar a continuación. Dentro de esa edad, las personas jóvenes, la etnia, se dice que las personas americanas, casi en el país no hay un dato epidemiológico marcado o registrado. Sí nos basamos en datos estadounidenses y sí se ve que la población de blancos están sufriendo de esto, así como los otros factores que son modificables
los pacientes que fuman muchísimo. Es un factor de riesgo importante y se ve que los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y dejan de fumar tienen una mejoría de los síntomas en un 65%. Ahora, ¿qué hay del factor genético? ¿Existe aquí alguna carga genética importante? Hay una carga genética importante, sin embargo, no está como definida realmente. Es multifactorial, es decir, si el paciente tiene una mutación genética, esto lo está predisponiendo y es siendo susceptible a sufrir la enfermedad. ¿Y cuáles van a ser estos detonantes? Por ejemplo, la dieta. La dieta, que también vamos a hablar posteriormente, puede ser un detonante de la enfermedad y manifestarse con los síntomas que vamos a hablar posteriormente. Doctor Sandoval, ¿cuáles serían las causas entonces realmente de esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas conocidas? Sí, la enfermedad de Crohn ha sido una enfermedad hasta hace poco bastante desconocida, de la cual lo que se tiene como causa son hipótesis o digamos teorías, ya que las bases que están multifactoriales no están bien determinadas, pero son tres componentes en los cuales se basan las causas. Tenemos un componente genético, tenemos un componente que es autoinmune y un componente ambiental. Dentro del componente genético se plantea que las personas que tienen afectación en el cromosoma 6, porque tenemos, o sea, la serie de cromosomas, el cromosoma 6, hay un gen que se llama el NOD2. Ese gen, cuando lo presenta en la población, o sea, un individuo, es más predispuesto a llegar a sufrir esta enfermedad de Crohn. Entonces, esta presencia de gen, posteriormente, con un componente autoinmune, en el cual participan un tipo de células de nuestras defensas, que se conocen los linfocitos T. Estos linfocitos T, cuando se activan, ahí están los helper, están los killer. Estos killer son linfocitos o células que son capaces de destruir otras células. Entre esas células están las células de cualquier parte del tubo digestivo. O sea, estamos hablando de enterocitos, estamos hablando de colonocitos y no solamente las capas más superficiales, sino que pueden producir citolisis, o sea, destrucción desde la mucosa, la submucosa, la muscular y hasta la serosa. Por eso se habla que esta enfermedad puede ser una enfermedad perforante, o sea, puede abrir camino del contenido dentro de la luz intestinal hasta la cavidad abdominal. O sea, es una enfermedad bastante grave. Pero en esto participa una actividad inmune, incluso en los criterios histológicos es donde por eso se habla de este comportamiento antiinmune, porque las acumulaciones de linfocitos son criterios diagnósticos para esta enfermedad. También, además de la parte autoinmune, tenemos los componentes ambientales. Un componente ambiental en el cual se puede actuar y que puede predisponer a la enfermedad de Crohn es el hábito de fumar, el tabaquismo. Entonces, esto se habla que un individuo que genéticamente predispuesto, que tenga el hábito de fumar, puede desencadenar las crisis de esta enfermedad. Por tanto, pues en parte del tratamiento de esto, vamos a hablar más adelante, es que concientizar a ese paciente que debe dejar de fumar. Entonces es el factor que se incide y que ayuda incluso a suprimir la enfermedad sin necesidad de tratamiento. Bueno, además, sí. Perdón, iba a preguntar, la dieta, mencionó la doctora que podría ser un factor detonante en estas personas que ya tengan la enfermedad, pero no causante. Esos son factores detonantes, o sea que tenemos que tener un componente, van los tres de la mano, un componente genético, un componente inmunológico que sumado con el componente ambiental. El componente ambiental también incluye las personas que vienen de origen blanco, europeo, caucásico. Entonces son personas más predispuestas a sufrirla. Se plantea que en ellos la incidencia es de 20 por cada 100.000 habitantes. Y en los estudios a nivel de América Latina estamos muy por debajo. Pero no deja de ser una enfermedad importante porque debe estar dentro del rango de conocimiento de cualquier médico. Estamos en un rango de 2 a 3 pacientes por cada 100.000 habitantes. O sea, es mucho menor, pero
pues se nos puede incluir o se nos pueden ir estos diagnósticos si no los tomamos en cuenta. Hay otros factores como pueden ser las infecciones, sobre todo infecciones virales que pueden predisponer y las cuestiones de las dietas está basada en dietas sobre todo de consumo de alimentos enlatados que tienen sales de nitro o preservantes. Esto predispone aún más al sufrir de esta enfermedad. Todos esos son factores, claro, que sumado además con ambientales como lo es la edad, que es más frecuente en dos momentos, entre los 16 a los 40 años en un primer pico y después de los 60 años. Luego de los 60 años. Muy interesante, por lo tanto es una enfermedad, como bien dijo usted, pues multifactorial. Multifactorial, pero que puede en algún momento dado, y eso quiero aclarar, que puede la persona tener la enfermedad de Crohn, pero estar estable. Exactamente, puede estar sin síntomas. Puede estar sin síntomas, muy bien. Vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV y el tema de hoy. Estás viendo Salud TV. La mala higiene, el no lavarse bien las manos antes de comer, el tener así sucio, porque llama mosca y todo eso, los charcos, los zancudos. Muchas veces puede ser porque no nos lavamos las manos para ingerir nuestros alimentos, ¿verdad? Y a veces uno compra comidas así como en la calle. O sea, esos son los factores, desde mi punto de vista. Pues comemos cosas de la calle. Los alimentos tal vez que no tenemos una higiene buena. Por lo mismo de que no tenemos cuidado en lo que comemos en la calle. O sea, comemos cualquier cosa y eso la gente en la calle prepara las cosas como cae. El mal hábito alimenticio, comer a destiempos y comer grasas que son las famosas grasas magnas, que son a base de carnes, que son sobrecargadas. Muchísimas gracias a todas las personas que responden siempre a nuestro sondeo. Fíjense bien, todo el mundo coincide los malos hábitos al alimentarnos, ya sea alimentarnos a las horas que no son, o los malos hábitos en la higiene de los alimentos, ya sea por quien los prepara o por nosotros mismos antes de comer. Ahora bien, hablemos del factor dieta como detonante de crisis, Paulina. ¿Qué importancia tiene? Es muy importante saber que las personas que padecen esta enfermedad tienen que llevar una dieta baja en fibra y de residuos, ¿verdad? Baja en fibra y residuos. ¿Cuál es una dieta normal que nosotros debemos de llevar que debe de estar constituida por 25 gramos de fibra aproximadamente? Pero estas personas que padecen esta patología, esta enfermedad, tienen que llevar una dieta de 10 gramos, máximo 15 gramos de fibra. Entonces, realmente tenemos que evitar muchos alimentos y dentro de estos alimentos está, por ejemplo, la fruta con cáscara. Tenemos que mejor hacer la frutita cocida, quitarle la cáscara, muchos vegetales, la familia de las coles, brócoli, coliflor, lechuga. Mejor vamos a comer una calabacita, un ayote, papa, plátano, eso sí podemos comer y está bajo en fibra. El grupo de los panes y cereales, vamos a elegir aquellos que no sean integrales, sino que sean, ahora sí me voy a contradecir, pero en este caso tienen que ser harinas refinadas, pan blanco, evitar todas las semillas que también nos van a ocasionar, porque el problema de esta enfermedad es que causa diarrea, causa vómito. Entonces, para reducir estos síntomas, tenemos que llevar este tipo de dieta. La grasa es muy importante también, debemos de reducirla porque la grasa ocasiona a que pueda acelerarse o que pueda ser más grande el caso de diarrea y vómito. Pero el problema de esta enfermedad es que si ahorita que vamos hablando, ustedes pueden ver que se va restringiendo mucho los alimentos, entonces las personas pueden tener problemas de una anemia, tiene que tomar multivitaminas. El grupo de las carnes, puede comer de todas las carnes, pollo, pescado. En el grupo de los lácteos se puede comer, siempre y cuando no tenga problemas con intolerancia a la lactosa. Excelente, bueno, ya escuchamos entonces, enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, autoinmune y que se ve que puede ser hasta perforante, ya mencionó el doctor,
Y se puede manifestar en crisis o estar estable. Cuando hablamos de crisis de Crohn, ¿cuáles son los síntomas? Paulina mencionó náuseas y vómito, diarrea y vómito, pero ¿qué más? ¿Qué más puede dar? Como es una enfermedad inflamatoria que está afectando desde la boca hasta el ano, vamos a mencionar que pueden presentarse úlceras en la boca y en el ano también. Pero dentro de los síntomas generales tenemos la diarrea, que es uno de los principales síntomas, ya sea acompañada con moco o con sangre. También el dolor abdominal, distensión, pérdida de peso y desnutrición. Y los niños de igual manera lo pueden estar siendo afectados y pueden verse con cuadros de desnutrición y con retardo en el crecimiento. Esto es cuando tenemos periodos activos de la enfermedad, pero como el doctor mencionaba, también puede ser perforante. Es decir, cuando esta enfermedad ya está complicada, puede llegar a presentar cuadros de perforación intestinal y prácticamente presentar un cuadro de una catástrofe, pues ya es un cuadro de emergencia, ya necesita una cirugía. Y también cuadros de obstrucción intestinal en el que el paciente ya no puede evacuar. Entonces, son síntomas tan leves como una fiebre, dolor abdominal, distensión, diarrea, náuseas y vómitos, hasta un cuadro de obstrucción y perforación intestinal. Que son los que ya necesitan, bueno, me imagino que esos son los que necesitan ingreso, digamos, manejo. Exactamente. Ingreso. Pero, ¿cómo sospechar una enfermedad de Crohn, doctor Sandoval, y cómo llegar a realizar ese diagnóstico habiendo, pues, me imagino, otros diagnósticos diferenciales? Lo que pasa, para clasificar esta parte de los síntomas que puede presentar, se dividen en síntomas digestivos y extra digestivos o extraintestinales. Entre los, como mencionó la doctora, los síntomas digestivos, tengo un paciente con dolor abdominal, con diarreas, puede o no presentar fiebre y generalmente se encuentran con anemia. Entonces, este paciente, pues claro, puede tener otros manifestaciones que hay que hacer el diagnóstico diferencial, como los cánceres, porque también puede cursar con pérdida de apetito, decaimiento. Sí, porque los síntomas son bastante como inespecíficos de cierta forma. Pero si ya tenemos otras manifestaciones extraintestinales, como son manifestaciones de artritis, de espondilitis anquilosante, de sacroileitis, que se ven bastante en estos pacientes, pues eso nos puede orientar el diagnóstico. También hay otras afecciones como oculares, que es una uveitis, podemos tener eritemas nodosos, psoriasis, la enfermedad de psoriasis, que son otras manifestaciones que pueden cursar. Incluso pueden haber manifestaciones hepáticas, como las colangitis esclerosantes primarias, podemos tener hepatitis autoinmunes, que pueden ir acompañantes a una enfermedad de Crohn. Acompañantes. Perdón, aquí voy a meter otra enfermedad que no viene al cuento, pero ¿qué diferencia existiría para hacer el diagnóstico por clínica con una enfermedad celíaca, por ejemplo? No, la enfermedad celíaca es muy diferente, ¿verdad? Las manifestaciones, generalmente, lo típico es un síndrome de malabsorción, que son diarreas de características altas. Generalmente las diarreas de características altas son grandes en volumen, líquidas, flotan en la taza con fétidas y espumosas. Entonces, pero en cambio, como la afectación más frecuente, en este caso un 40%, es ileocólica, las diarreas tienden a ser diarreas de tipo baja, que son abundantes en número, pero pequeñas en cantidad. Es el paciente que tiene pujo, sale flema, tenesmo, o sea que se levanta del baño y quiere volver otra vez a sentarse al baño. Entonces, en ese caso, sería más propio para una enfermedad de Crohn que para una enfermedad celíaca. Muy bien. Le pregunto porque, pues, por el tipo de manifestaciones inespecíficas y que se dice una inflamación de todo el tracto intestinal, se puede dar lugar a confusión con la gente que puede pensar, bueno, esto es lo mismo que una enfermedad celíaca, ¿o no? Ok, entonces continuemos hablando de cómo hacemos el diagnóstico. Bueno, para hacer el diagnóstico existen los estudios que pueden ser los estudios endoscópicos. Para eso tenemos unas clasificaciones que nos ayudan para el diagnóstico. La clasificación de Montreal, que es una modificación de la clasificación de Viena, pues nos ayuda. En estas clasificaciones nos hablan de que tomar en cuenta la edad. Pacientes que son menores de 16 años, pacientes entre 16 a 40 años o pacientes mayores de 40 años. También la afectación, la localización ileal, cólica, ileocólica y gastrointestinal alta.
Entonces, en base a eso, vamos a decidir qué tipo de estudio vamos a realizar. Por ejemplo, tenemos un paciente que cursa con náuseas, vómitos de sangre, entonces decidimos realizarle un estudio digestivo superior, que es una endoscopía. Las manifestaciones de Crohn alta solo se presentan en un 5% apenas de los pacientes. Es bien poquito. Es bien pequeño. Pero las afectaciones en la mucosa son similares. ¿Cómo son las manifestaciones? En endoscopía o en colonoscopía que podemos encontrar. Son lesiones aftosas, ulcerosas, que son segmentarias. ¿Qué significa segmentaria? Que afecta ciertas áreas y alterna con áreas de mucosa libre. Entonces, mucosa que está normal y mucosa que está afectada. Entonces, que eso lo diferencia de otras afecciones, ¿verdad? Y además de eso, pues tomamos lo que es la biopsia. Cuando se toma la biopsia, intentamos que el patólogo orientarlo, que estamos buscando los criterios de Lennard-Jones. Los criterios de Lennard-Jones son criterios histológicos que se crearon para poder determinar el diagnóstico. Solo un 15 a 30% de los pacientes logra diagnóstico a través de biopsia endoscópica, un 60% a través de muestras quirúrgicas. Entonces, en el caso de los criterios de Lennard-Jones, tenemos en la biopsia, se pueden encontrar los granulomas, que es lo más importante, el principal diagnóstico, que ya solo nos faltaría un criterio más junto con los granulomas, que son las acumulaciones linfoides, la presencia de afta, la presencia de úlceras, acumulaciones linfocíticas, entonces, y el hecho de que esté afectado el tracto digestivo superior. Entonces, pero si no tiene el patólogo, no encuentra los granulomas, con que cumpla 3 de los otros criterios también nos ayudan para el diagnóstico. Además, ese es el punto de vista de biopsia. Además, tenemos otros estudios que puede dejar el médico, ¿verdad? De cabecera, que es la PCR, que es la proteína C reactiva, la eritrosedimentación, que se tiende a elevar, hemogramas, para descartar la presencia de anemia. Hay marcadores que son inespecíficos, el ASNA, el ANCA, que son marcadores autoinmunes, pero que pueden estar positivos también en colitis ulcerosa. Por eso en estos pacientes es muy importante la realización de estudios endoscópicos. Y además nos queda el tubo digestivo, el intestino delgado, que se pueden realizar tránsitos intestinales con varitados, en los cuales se pueden ver áreas de obstrucción, de estenosis, incluso fístulas, entonces, y que nos puedan orientar al diagnóstico. Creo que muy bien, ahora, pero esto es importantísimo todo lo que usted acaba de decir, y me gustaría recalcar algo. Usted lo dijo, el patólogo tiene que ser orientado. Sí. ¿De qué forma? O sea, el médico tiene que decirle qué es lo que está buscando, qué es lo que está sospechando por clínica, porque si no, definitivamente el patólogo puede patinar entre tantos diagnósticos similares, le va a ser más difícil llegar al diagnóstico. Ahora bien, esto cuando ya usted ya sospecha, pero cuando el paciente llega, después de cuántas veces o cuántos episodios de diarrea y vómito puede tener un paciente para que podamos sospechar una enfermedad de Crohn. Definitivamente uno de los síntomas cardinales es la diarrea. Entonces se dice que si el paciente tiene más de 6 semanas de un periodo de diarrea que no sea infeccioso y que no sea autolimitado, ya se considera que debe estar pensando que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y yo quería agregar también a otras cosas de lo que estaba mencionando el doctor. También la radiografía, una simple radiografía de abdomen, nos va a poder hacer diferenciar si también esta enfermedad no está complicada. En el caso del megacolon tóxico, la perforación, definitivamente este estudio es en caso de complicaciones. Y bien, otra cosa importante, esta enfermedad se caracteriza por fístulas y estenosis. Entonces, nosotros como coloproctólogos, al evaluar uno de estos pacientes, es importante la valoración del área perianal porque puede estar presentando fístulas perianales y abscesos. Muy bien, por lo tanto al final son todas las afectaciones extraintestinales y la persistencia de los síntomas en el tiempo los que van a hacer que en un momento dado empecemos a sospechar esos diagnósticos y empecemos a hacer todos los estudios, ¿cierto? Correcto. Exacto. Bueno, veamos la siguiente cápsula. El doctor Alfredo Rascón, cirujano endoscopista, nos habla de cómo se realiza la endoscopía para dar el diagnóstico de una enfermedad crónica. Ya volvemos.
tardes, amigos de Salud TV. Soy el doctor Alfredo Rascón, cirujano endoscopista, y esta tarde vamos a estar hablando sobre el diagnóstico de enfermedad de Crohn a través de los métodos endoscópicos. La enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmunitaria que puede afectar cualquier parte del intestino, ¿verdad? Ya sea en el esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso. Generalmente afecta la parte del intestino delgado, que conocemos como ilio, y la válvula ileocecal, que es donde se une con el colon, ¿verdad? Se pueden hacer los diagnósticos endoscópicos ya sea a través de endoscopía digestiva superior o a través de una colonoscopía. En ambas lo que vamos a encontrar es inflamación de la mucosa, que lo vamos a ver como más rojo. Podemos observar también exceso en la producción de moco y también úlceras, que usualmente van a ser úlceras de bordes irregulares, a las cuales nosotros tomamos biopsias para mandarlas a un médico patólogo, el cual haría un análisis para confirmar de alguna manera histopatológica la presencia de enfermedad de Crohn. Aconsejo a la población en general que si presenta alguno de los siguientes síntomas, como dolor abdominal, cólicos, diarrea de origen no infecciosa, presencia de sangre en las heces, busque prontamente la ayuda de un profesional en la medicina. Soy el doctor Alfredo Rascón para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos aprendiendo sobre la enfermedad de Crohn, una enfermedad inflamatoria que va desde la boca hasta el ano y que puede estar detonando en crisis, gracias a los factores que mencionaron nuestros especialistas. Cuando hay crisis, e incluso para que no hayan crisis, la dieta es muy importante, ¿cierto, Paulina? Hablemos la importancia de la alimentación en el ya diagnosticado con enfermedad de Crohn. Bueno, el tratamiento nutricional es básico. El paciente que es diagnosticado con esta enfermedad, con esta patología, debe de visitar una nutricionista. Porque nosotros le vamos a decir y junto con ellos vamos a ir caminando para ir controlando esta enfermedad, vamos a ir identificando qué alimentos son los que le causan daño y los vamos a ir sacando de la dieta. Aparte de lo que ya se mencionó, de una dieta baja en fibra, tenemos que sentarnos con el paciente a averiguar cuál es el alimento que le está causando daño y lo vamos a ir quitando. Por eso es muy triste esta enfermedad, porque llega un momento en que se quitan muchos alimentos, inclusive grupos de alimentos. Entonces es importante también que visite a la nutricionista, porque de esta forma vamos a ir viendo cómo ir nutriéndonos, cómo ir tomando multivitaminas para no desnutrirnos y controlar la anemia si en caso lo hay. También el paciente que tiene esta enfermedad no puede comer grandes cantidades de alimentos, entonces la nutricionista viene a hacer la función de fraccionarle las necesidades energéticas, las necesidades de nutrientes, de vitaminas, y fraccionarlas en varios tiempos al día. Se incrementa la proteína en este tipo de pacientes, se puede incrementar hasta el 50%, y pues vamos a ir caminando de la mano para ir identificando cuáles son estos alimentos que nos causan daño, los vamos quitando y así va reduciendo la sintomatología. Muy interesante. Entonces sí van a haber ciertos grupos de alimentos que definitivamente vamos a quitar. Ya hablamos, ellos eran la grasa en exceso. La grasa en exceso, los alimentos altos en fibra, hablamos de las harinas integrales, ¿verdad? Todo aquello integral. Por favor, cuando tenemos que educarnos, ¿verdad? Cuando vamos a comprar un alimento hay que leer el etiquetado nutricional de los alimentos. Muchas personas que no han visitado a una nutricionista no saben cómo leerlo. Vamos a buscar en ese etiquetado nutricional que el alimento que nosotros vamos a consumir nos aporte no más de 2 gramos de fibra. Muy bien. Sí. Ahora, mencionábamos acá, entre cortes, que el 70% de los pacientes con enfermedad de Crohn van a necesitar dentro de su tratamiento la cirugía. Así que hablemos por qué se operan estos pacientes. En aquellos pacientes que ya vamos a hablar de los medicamentos de los que son previamente tratados, pero si el paciente no está respondiendo al tratamiento médico, ya es un candidato a una cirugía. Al mismo tiempo, cuando yo hablaba hace poco de las complicaciones de perforación o de estenosis a nivel intestinal que nos puede causar un cuadro de obstrucción. Entonces, son dos
puntos importantes, los que ya no están respondiendo al tratamiento médico y las complicaciones como la perforación o la obstrucción intestinal. ¿En qué consisten estas cirugías? Realmente son cirugías bastante amplias. El paciente generalmente, como ha estado con un cuadro de desnutrición, es bien difícil manejarlo quirúrgicamente. Sin embargo, podemos realizar ileostomía, que es afrontar parte del intestino delgado hacia la pared abdominal y por el cual va a estar evacuando a través de una bolsita. Y también se hacen resecciones intestinales, ya sea de resecciones y estricturoplastías, como nosotros lo mencionamos, quitar el área donde está apretado, esa estenosis del intestino se quita, se anastomosa, y también se hacen resecciones tanto de intestino delgado como resecciones de colon o resecciones incluso que van desde el colon hasta la resección del recto. Entonces son cirugías amplias realmente. Cirugías muy extensas que requieren muchos cuidados posteriores. Así es. Ahora, no es la primera elección la cirugía, pero sin embargo es importante el porcentaje de pacientes que van a necesitar estas cirugías. Y el resto, doctor Sandoval, pueden realmente, ¿qué sería? ¿Un 30% responde a medicamentos? Correcto. Una parte de los pacientes pueden responder a tratamiento medicamentoso. La elección de primera línea son los tratamientos con esteroides sistémicos, generalmente por el tipo de afección, donde están la ubicación que tienen. Entonces, entre estos medicamentos tenemos el uso de prednisona y prednisolona, que se debe de calcular a la dosis según los kilogramos de peso. Estos se dan de forma continua, generalmente durante 4 semanas. Si estos pacientes no responden ya a las 4 semanas de estarle administrando dichos esteroides, se habla de corticorefractariedad. Entonces, y en esos casos, pues el paciente, eso implica un mal pronóstico y tener que buscar otras alternativas. Se toman en cuenta que el uso de esteroides puede generar otros efectos adversos, como son los daños renales, las descalcificaciones que generan osteoporosis, aumentos de la glicemia, la hiperglicemia, el síndrome de Cushing, que son movilizaciones de grasa a ciertas partes del cuerpo. Por eso estos pacientes generalmente junto con los esteroides hay que acompañarlos con tratamientos de calcio y de vitamina D. Ahora, si tenemos otras alternativas además de los esteroides, pacientes que no consideremos candidatos para este uso, como son la mesalazina. La mesalazina, que es un 5-ASA, es una alternativa. Generalmente no hay muy buena respuesta, pero se podría utilizar en cuadros leves a moderados de crisis de enfermedad de Crohn. Estas generalmente se basan en de 3 a 4 gramos. Tenemos un grupo muy aparte, que es a los que no responden, que son los anti-TNF. Estos son medicamentos que disminuyen las defensas, son inmunoreguladores, como el infliximab, que el nombre comercial es Remicade, el adalimumab, que son otras alternativas, pero de alto costo, y solo se deben ser ciertos pacientes candidatos que no hayan respondido a las otras alternativas. Bueno, por lo tanto, la alternativa más viable es cuidarse con la dieta definitivamente y ser adherente a los tratamientos médicos que se puedan obtener. Bueno, veamos la siguiente cápsula. La licenciada Dina Semch, ella es psicóloga, nos habla del estrés como detonante de las crisis de enfermedad de Crohn. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Dina Semch y soy psicóloga y hoy les voy a platicar sobre cómo el estrés es un detonante para las enfermedades estomacales. Partamos de que el estrés es la pérdida del equilibrio en todo nuestro cuerpo, entonces implica una serie de desajustes porque hace que nuestro cuerpo se prepare para tomar ciertas acciones o medidas ante estímulos que recibe del ambiente y que también genera ciertas reacciones en nuestro cuerpo, que son no solamente psicológicas, sino que también físicas. Hace que, por ejemplo, ciertas glándulas que usualmente están apagadas se enciendan y empiecen a hacer su trabajo y activa todavía la producción de ciertos químicos, no solamente a nivel cerebral, sino que de todo el cuerpo, que es lo que hace parte de nuestro sistema nervioso en esas ocasiones.
También sacrifica la irrigación, por ejemplo, a ciertos órganos y la prioriza para otros. Y eso lo hace con el objetivo de que nuestro cuerpo esté dispuesto, esté en condiciones de atender lo que nosotros mismos hemos determinado que es una amenaza en el ambiente. Todos estos cambios tienen, como ya lo escucharon, una serie de consecuencias físicas. Todo esto, cuando es durante un tiempo prolongado, puede generar un desgaste que desde el principio es innecesario y para muchas personas desembocar en una enfermedad gastrointestinal. O por otro lado, puede, cuando existe ya una enfermedad gastrointestinal debido a otro tipo de situaciones, puede gatillarla, puede empeorarla y hacer que la situación se complique mucho más de lo que ya es. Una de las cosas que ayuda muchísimo es aprender a canalizar el estrés diario o la ansiedad diaria. Y una de las maneras más efectivas es haciendo ejercicio constantemente. Ejercicio que podamos mantener a lo largo del tiempo, que no sea solamente eventual. Esto les hará mucho bien y evitará no solo problemas gastrointestinales, sino de otra índole. Soy Dina Semch, psicóloga para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestro programa de Salud TV, que es para ustedes. Y este día, imagínense qué bonito, cerrando el mes, tenemos para cerrar el fin de semana también una rodada rosa. Y estoy acompañada acá de Anesi de Morales y Marcela Cervellón, que nos van a contar más acerca de este evento. ¿Qué tal, Anesi? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Feliz tarde a todos. A ver, ¿quiénes son las Bike Girls? Cuéntenme. Somos nosotras. Biker es un grupo de chicas al pedal. Es un movimiento que viene desde Colombia y a partir de enero de este año, pues estamos nosotros en grupo haciendo actividades, saliendo a pedalear, teniendo talleres de nutrición, teniendo todos esos temas que son complementarios para poder hacer de esta actividad algo de una manera correcta, ¿verdad? Qué bonito, o sea, no solamente es un grupo de mujeres al pedal que se unieron por el gusto de andar en bicicleta y punto, al menos aquí no. Viene desde Colombia el movimiento y persigue un objetivo. Sí, claro, porque muchas veces uno piensa que es simplemente agarrar la bicicleta y ya. Y nosotras como mujeres también necesitamos más información, saber qué hacer si algo sucede mientras andamos solas. Y es porque también esta idea viene del hecho de que nosotras que practicábamos el ciclismo de montaña o de ruta, a veces teníamos que hacerlo necesariamente con nuestras parejas, con nuestros esposos, con nuestros amigos, por la seguridad que nos daba el hecho de que si algo sucedía, él nos podía ayudar. Pero no siempre se puede porque ellos van en un nivel a veces más avanzado. De todas formas las dejan. Y nos dejan. Entonces se hizo la idea, se hicieron los trámites para poder tener el movimiento de biker aquí en el país y hoy por hoy pues somos un movimiento con más o menos 50 integrantes a las que se pueden adherir quienes quieran porque no hay un requisito así muy difícil, más que el hecho de... A ver, ¿cuáles son los requisitos? Querer divertirse. Ajá. Es más, poder andar en bicicleta. Poder andar en bicicleta. Y ser mujer. Ajá. Y ser mujer. ¿Y eso qué van a ganar? Valentía, disciplina, salud, alegría, porque también es un grupo de inclusión y hay mucho positivismo y muchas cosas buenas dentro de lo que es pedalear en grupo. Y dentro de las cosas buenas es que hoy por hoy pues están acá para invitarnos a una pedaleada, una cicleada, como le llaman ellas, el modo rosa, que definitivamente viene para algún objetivo muy bonito. Cuéntanos, Marcela, acerca de esa cicleada. Bueno, buenas tardes a todos. Este día hemos venido porque este domingo 5 de noviembre nosotros vamos a tener la cicleada rosa. ¿En qué consiste? Vamos a tener una cicleada en la ciudad. Hay dos modalidades, una de 25 kilómetros y otra de 15 kilómetros, así que si estás animada, pero no sabes si vas a aguantar o no, anímese, porque sí vamos a tener las dos y aparte de eso vamos a tener carros seguidores. Es decir, estos carros van a ir detrás de la última persona que vaya en esta cicleada, en cada una de las rutas siendo un carro seguidor. Entonces vamos a tener esa opción por si ya alguien siente que ya no puede, con toda tranquilidad puede subir su bici al carro e irse
dentro de este. A ver, ¿y cuál es el objetivo de la cicleada rosa, Marcela? Pues el objetivo de esta cicleada es que todos estos fondos, la inscripción cuesta $15, estos fondos a través de la Fundación Edificando Vidas van a ir dirigidos a las mujeres de escasos recursos para que ellas puedan realizarse sus mamografías. Te comento de que esta idea ha surgido ya que una de nuestras integrantes del movimiento, de este grupo, ella está luchando contra el cáncer de mama. Gracias a Dios le está yendo súper bien a nuestra amiga Rosy. Y la clave de todo esto, ella ha sido como súper enfática en que la clave es la temprana detección del cáncer. Entonces, en eso nos hemos inspirado. Ella ha sido la que nos ha insistido en que la musa inspiradora. La detección, sí, así es. Entonces, por eso es que se está realizando este evento. Qué bonito. A ver, ¿y quiénes podemos participar? Pues todos los que tengan las ganas de ir a compartir con nosotros en este evento y por supuesto las ganas de colaborar, ¿verdad? Vaya, ahora pregunto quiénes podemos participar porque acabamos de decir que para ser integrante del Bike Girls tiene que ser mujeres, pero para la pedaleada de modo rosa no importa. Para la pedaleada para pueden ser niños, todos los que quieran colaborar. hombres, todos. Vamos a estar saliendo el domingo 5 de noviembre a las 7 de la mañana de ProBikes, la tienda de bicicletas ProBikes en Santa Elena. Vamos a estar saliendo a esa hora. Les comento rápidamente el recorrido. Vamos a ir hacia Antiguo Cuscatlán, vamos a bajar por ahí, Multiplaza, Redondel Masferrer, la ruta de 15 kilómetros regresa por el túnel de la carretera de la Panamericana, regresando a Santa Elena, y la ruta de 25 kilómetros sube por el Boulevard Monseñor Romero a salir, regresando en Santa Tecla, Boulevard Sur, y luego de regreso a Santa Elena. A ver, ¿dónde nos podemos inscribir todas las personas que estemos interesadas? En la tienda ProBike. Las inscripciones se cierran hasta el día de mañana. Ahora, como el evento se iba a hacer el domingo pasado, pero por el tema de alerta, pues se pasó para este domingo. Lo cual nos da más chance, mejor todavía. Sí, sí, así que kit por el momento pues están agotados. Sin embargo, se pueden inscribir hasta el día de mañana y van a tener siempre el derecho a la camiseta, esta preciosa camiseta que es del evento. Muy bien. Los abastos, la hidratación, al final de la carrera va a haber un pequeño refrigerio y rifa de muchos productos que nuestros patrocinadores han tenido a bien donar. Así que los esperamos. Ahora, si no logran inscribirse este día o mañana, pues el día del evento sí se van a poder inscribir, solo que la aportación sí va a ser voluntaria. El tema aquí es reunir los fondos para poder, a través, eso es importante también porque los fondos se van a hacer a través de la Fundación Edificando Vidas. Ellos tienen mucha experiencia y también es una fundación muy transparente. A través de ellos se va a hacer la entrega de estas donaciones. Así que la colaboración siempre es bienvenida. Rosy ha sido nuestra inspiración, pero también sabemos que hay muchas personas que ahorita están batallando con esta batalla. Y ya vemos otras que no. Y por el agradecimiento que debemos de tener, pues también es bueno y la prevención. ¿Qué necesito tener rápidamente, Marcela, para poder ir el domingo? Bueno, aparte de las ganas, tener tu bicicleta, casco, básicamente eso, solamente el equipo, porque la hidratación se va a dar en el lugar, los carros seguidores ahí van a estar y también vamos a ver las personas que vamos a estar liderando la ruta para que conozcan dónde cruzar o dónde seguir recto. Bueno, ya dijimos entonces, este domingo 5 de noviembre, saliendo de ProBike, 6 de la mañana, 6 y media de la mañana, ¿cierto? 6 y media, 7 vamos a Solo estar necesitas tener las ganas, la bicicleta y tu casco y ahí vas a tener hidratación, compra tu kit y apoya. Definitivamente va a ser una actividad muy bonita para poder cerrar este mes de la lucha contra el cáncer de mama. Muchas gracias a las Bike Girls, por ahí vamos a estar animándonos, vamos a ver si aguantamos, aunque sea unos cuantos kilómetros ahí le esperamos, claro. Ahí vamos a estar por ahí. Ya vamos a conseguir a más colegas, vamos a convencer a la doctora Sánchez también. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con lo último de Salud TV. Estás viendo Salud TV.
continuando con nuestro programa y el tema del día de hoy. Mire qué bonito, solamente aquí pues recordando esta invitación que tuvimos. Gladys, a ver si se anima. Yo estoy apuntadísima. Un poco me va a faltar ejercicio y un poquito de práctica después de los 9 meses de embarazo, pero vamos a hacer todo lo posible. Bueno, pero bien dicen que lo que bien se aprende no se olvida. Así Así que, es. y definitivamente andar en bicicleta es algo que uno aprende, pero siempre puede sufrir sus caídas, así que hay que tener mucho cuidado. Claro. Por ahí vamos a estar. Bueno, entonces hablamos del tratamiento médico, doctor, algo que se nos había quedado por ahí, del tratamiento con medicamentos, que lo habíamos interrumpido. Hola, estamos hablando del tema de la parte de los medicamentos. Solo quisiera enfocar unas partes de la primera línea, como mencionaba, es el tratamiento esteroideo. También hay otros tipos de afecciones que en algunos casos se pueden encontrar solo afecciones en la parte distal, o sea, afecciones rectales y sigmoideas. En esos casos ya no sería un tratamiento sistémico por vía oral, sino un tratamiento local con enemas de budesonida. Son alternativas que se pueden utilizar estos pacientes y tienen muy buena remisión de las lesiones. En estos pacientes, cuando hablamos que hay una mejoría como tal, cómo seguimos estos pacientes? Cuando la PCR y la eritrosedimentación, la BSG, tienden a normalizarse y se tienen que estar haciendo los chequeos endoscópicos y la mucosa como tal mejora endoscópicamente y a la vez con la biopsia histológicamente. O sea, tenemos un paciente que clínicamente desaparecen los dolores, mejora la hemoglobina, comienza a ganar de peso, los exámenes de laboratorio se normalizan, estamos hablando que hay una remisión. Si esa remisión se mantiene por más de 3 meses, pues estamos hablando de una buena respuesta al tratamiento. De un tratamiento exitoso. Ajá. Exitoso. Pero si antes de los 3 meses que suspendí los tratamientos esteroides, vuelve otra vez con los síntomas, entonces estamos hablando de corticodependencia. Son pacientes que van a necesitar por largo plazo la utilización de esteroides o la utilización de otras alternativas, como lo mencionaba, que eran los anti-TNF, que es un tratamiento muy costosos. A veces, bueno, creo que por la parte de los seguros a veces los cubren. Entonces, pero si el paciente los tiene que comprar, un frasquito de eso puede llegar a costar, una ampolla, sobre los $500 cada uno, y van por ciclos de quimioterapia que se colocan. Entonces son tratamientos sumamente costosos, pero de no colocarse pues lleva al peligro con la vida de ese paciente, porque es una enfermedad que aún con un buen diagnóstico, que con un diagnóstico temprano, no implica a la vez que tenga un buen pronóstico. Diríamos que todos los pronósticos son reservados, son malos pronósticos, a menos solamente en las formas leves. Pero la mayoría van a tener que mantenerse, no solo el diagnóstico, el control, sino mantenerse en seguimiento con su médico, realizándole las pruebas habituales para poder detectar a tiempo las recidivas. Porque de presentarse de recidiva y el paciente no ser atendido, pues puede llegar a las complicaciones que son las estenosis y las fístulas, y por tanto requerir el pasar al área de la área quirúrgica. El área quirúrgica. Media vez tenemos un paciente con todas estas cirugías extensas de las que hemos hablado. Gladys, ¿cuáles son los cuidados que estos pacientes deben de tener? Principalmente si estamos ante un paciente con una ileostomía. Son pacientes que pues socialmente se vienen abajo, entonces este apoyo psicológico tiene que ser muy importante. Ellos tienen que aprender a saber cambiar, y estas bolsitas cuando se llenan, el apoyo de las familias, bien importante. Hablábamos también de resecciones intestinales. Hay que cuidar muchísima esa anastomosis, esas uniones que vamos a hacer entre los intestinos, y estar siendo chequeados también a través de colonoscopías para saber si el estado de esa anastomosis. Entonces, todo esto, el apoyo psicológico, el apoyo familiar, el seguimiento endoscópico, son importantes después de haber sido sometido a una cirugía, y saber cómo manejar esto de la ileostomía, que también hay grupos de apoyo que le pueden llevar al paciente para que tenga un mejor tratamiento o mejor manejo por sí solo de la enfermedad.
Y en esos casos, Paulina, la alimentación también cambia. Exactamente, eso quería decir. Así como dicen el seguimiento con el médico, tiene que haber un seguimiento con nutrición. Cuando ya hay cirugía, el paciente se somete a una alimentación enteral o parenteral. Pero cuando sale de su cirugía, tiene que visitar a la nutricionista para ver qué alimentos son los que vamos a ir modificando, cuáles vamos a ir viendo la tolerancia y agregando a la alimentación poco a poco, pero definitivamente tiene que estar con la nutricionista para ir identificando, para irse nutriendo, para evitar el seguirse desgastando, desnutriendo. Entonces definitivamente tiene que ser el seguimiento con nutrición también. Con nutrición. Bueno, definitivamente una enfermedad impactante, desgraciadamente por el pronóstico, como dice el doctor, no es tan bueno, y no tanto que dependa del paciente, eso es lo que yo veo, que no es que depende el pronóstico, no depende del paciente realmente, depende más del tipo de enfermedad que tiene. Sí. Bueno, vamos a dar las conclusiones y recomendaciones finales. Por favor, doctor Sandoval, comencemos con usted. Bueno, las recomendaciones finales, primeramente en esta enfermedad, es completamente eliminar el hábito de fumar, seguir una buena alimentación y siguiendo los consejos de la nutricionista, no ni alimentarse de forma arbitraria, sino que asistir a las consultas y tener su seguimiento. Y ante todas manifestaciones abdominales, consulte con su especialista que le haga un buen diagnóstico. Gladys. Que no pierda, si usted está sufriendo de enfermedad de Crohn, no pierda su seguimiento. Por favor, deje el hábito de fumar, como dice el doctor. Recuerde que el 65% de los síntomas disminuyen al suspender el tabaco y cumpla la dieta. Siga siempre el control con su nutricionista y pues son 3 cosas de la mano que no hay que faltar. Paulina, por favor, su recomendación final. Buscar a la nutricionista, incluir la dieta blanda, dieta baja en fibra. Tiene que pues, no faltar a su seguimiento con nutrición, con sus médicos. Por favor, no se desilusione porque es triste cuando se va llegando a la etapa en que vamos a restringir grupos de alimentos, que vamos a restringir ciertos alimentos. Hay que, con paciencia y aceptando la enfermedad, pues, y con sus profesionales a la par, puede ser positiva la respuesta. Sí. Excelente. Bueno, se nos terminó el tiempo. No me queda más que agradecerles a nuestros invitados. Gracias, doctor Sandoval. Gracias, Paulina. Gracias, Gladys. Bienvenida. Gracias. Te veo el domingo. Ahí estaré, no se escapa. El día de mañana vamos a estar tocando precisamente un tema que pues yo saqué a la mención y es la celiaquía. Así que el día de mañana nos veremos con otro tema. Por hoy que tenga una linda tarde de martes y que Dios los bendiga. La enfermedad de Crohn no puede prevenirse, pero se puede reducir el malestar de los síntomas. Por eso te damos las siguientes recomendaciones. Limita el consumo de lácteos. Puede que estos agraven ciertos síntomas como la diarrea, el dolor abdominal y la producción de gases, en especial si eres intolerante a la lactosa y el organismo no puede digerir correctamente los azúcares presentes en la leche. Ten cuidado con la fibra. Es posible que los alimentos ricos en este elemento aumenten el dolor abdominal, especialmente si se tienen zonas estrechas o limitadas en los intestinos. Bebe mucha agua. Los intestinos precisan líquidos para funcionar correctamente, por eso, si te encuentras deshidratado, seguramente aumentarán los síntomas de la enfermedad. Recuerda que siempre es importante que ante cualquier sintomatología intestinal consultes con un especialista.